nuestro hermano Antonio, que va a traer el mensaje en esta mañana, que Dios pueda utilizarlo y que el mensaje que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Es un placer estar delante de la presencia de nuestro Dios. Un gusto, una dicha, una felicidad estar o encontrarnos con Él. Yo creo que todos hemos venido a buscarlo. Hemos venido a encontrarnos con Él por diferentes asuntos. Quizás algunos por promesas que hicieron, otros han venido por enfermedad, otros han venido porque le ha dado mucha felicidad en esta vida y otros han venido porque Dios no le ha respondido, ¿verdad? Pero déjenme decirles que al Dios al cual servimos y buscamos es un Dios de amor y se preocupa por sus necesidades. Y si en este día usted vino con problemas, con dificultades, yo no sé si en su trabajo, en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, délo por hecho que Dios va a solucionar sus problemas si hoy se lo pide usted. No va a salir como entró, sino va a salir cargado de bendiciones. Porque eso es lo de Dios, dar. El don de Dios es dar y dar y dar y dar y no se cansa de dar. Que dio a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida. Así fue. ¿Cuánto más Él no va a dar soluciones a nuestros problemas? Él va a dar soluciones a nuestros problemas. Y cada camino que emprendas va a ser para que tú vayas avanzando en esta vida. Tanto materialmente como físicamente, en salud y en todo lo que te propongas. Porque Dios ama a sus hijos. Dios quiere a sus hijos. Él lo dio todo por sus hijos. El cielo quedó en silencio cuando Él vino a esta tierra a morir por sus hijos. Imagínense lo que Dios hizo. Tus problemas delante de Dios y mis problemas no son nada. No son nada. Así que en esta mañana lo voy a invitar a que nosotros nos acerquemos confiadamente a nuestro Dios. Confiadamente. No tengas temor. No tengas desánimo porque si no te he escuchado. Dios te está dando la oportunidad de que tu confianza sea genuina y que salga de nuestros corazones. Eso es lo que está esperando. Si ha habido soluciones de tus problemas, gracias a Dios. Si no ha habido soluciones, Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe. Y no es porque no la tengas, sino para ver hasta dónde alcanza la fuerza de tu fe. Así que mis hermanos, y si tú no tienes fe, si tú dices, bueno, es que yo realmente no conozco a ese Dios del cual tú me estás hablando, pídele a Dios que Él te aumente la fe, que Él te dé fe para que puedas ver las maravillas que puede hacer por tu familia, por ti y por todos los que están a tu alrededor.
Así que mis hermanos, los invito a buscar en el libro de Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? A ver. Socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Y quién está en el trono de la gracia? ¿Quién está en el trono de la gracia? Jesús está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Y mientras su gracia o Él esté en ese lugar, en ese trono, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados, tenemos la oportunidad de llevar nuestros problemas y nuestras dificultades y Él está dispuesto a perdonarnos. A perdonarnos. Pero acerquémonos con confianza. Acerquémonos a Él. No te pide nada. Al contrario, Él te da misericordia. Te da gracia. ¿Qué cosa es gracia? ¿Alguien me puede dar una definición de la gracia? ¿Qué es gracia? Un atributo de Dios, exactamente. Un regalo de Dios. Cuando usted tiene esa gracia, son como esos niñitos. ¿No han visto ahí? Aquí hay niñitos que con solo verlos, uno ve la gracia de esos niños, inocentes. Y te cautiva tanto que lo quedas viendo. Y cuando lo más lo ves, mira qué gracioso es ese niño. Son las cosas que Dios da para que tú caigas en gracia delante de los hombres. Y cuando tú caes en gracia, déjame decirte una cosa, de la gracia que Dios da, vas y le dices a tu patrón, mire, yo ya tengo tiempo trabajando contigo, yo creo que puedes aumentarme. Con esa gracia que Dios da, este hombre estoy seguro que te va a dar el aumento. Pero debes tener fe y usar la gracia que Dios te da. Y cuando tú estés enfermo y mira, Dios mío, ¿cómo estoy? Soy tu hijo, quiero que me ayudes. Con la misma gracia de Él, caes en gracia delante de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra de Dios que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres? Si nosotros le caemos en gracia a las personas cuando hacemos algo o cada día nos portamos bien en nuestros trabajos y hacemos lo que es necesario, Dios te va a dar la oportunidad de que lo que pidas en el nombre de Él te lo va a conceder. Pero debemos ir ¿cómo debemos ir ante Dios entonces? Confiados. Que la confianza no se pierda en Dios. Y nunca vayas a decir, mira, a mí me lo dieron porque yo tengo 15 años trabajando en esta compañía. A mí me dieron el ascenso a supervisor porque ya tengo toda una vida aquí. No. Sin Dios no podemos hacer nada. Hubo un hombre que quería encontrarse con Dios, pero no hallaba la forma. Jesús vino a esta tierra y en los que vino a buscar, no los encontró. No los encontró porque no los recibieron. Pero dentro de ese grupo habían hombres que eran curiosos y querían conocer a Jesús. Uno de estos hombres se llamaba Nicodemo. Nicodemo.
La audiencia más grande que tuvo Jesús fue con Nicodemo. Uno solamente. Uno solamente. Y era a medianoche la audiencia de Jesús con Nicodemo. Quiero decirles que hay personas que si tú no le juntas 500 personas o 1000 personas, ellos no predican. No predican. Jesús, el Hijo de Dios, frente a frente con Nicodemo a medianoche. Tenía necesidad Jesús de salvarnos. Tenía necesidad. Porque al ir por uno a medianoche, es porque sentía que sus días ya estaban cerca. Nicodemo iba a Jesús, pero con una idea de la doctrina que Dios había hablado. Decía, ¿cómo es posible volver a nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo sienta el Espíritu Santo? Él no comprendía lo que Dios estaba hablando. Jesús le dice, si te estoy hablando de cosas terrenales y no me entiendes, vas a entenderme si te hablo de las cosas celestiales. Y Jesús dice, el viento corre, pero no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Pero sí vemos qué cosa, los efectos. Tú sientes la brisa a veces en el rostro, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido, ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahí es donde Nicodemo empezó a comprender la obra del Espíritu Santo. El que nos lleva a Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue de esta tierra, le dijo, me voy, pero no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos o solos. Voy a mandar al Consolador, quien va a dar testimonio ¿de quién? De mí. Y es el que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, yo llegué solo a la iglesia. No. Si no fue por alguien de aquí, seguro que fue porque el Espíritu Santo te trajo a esta puerta. Por eso has llegado hasta este lugar. Nicodemo estaba asombrado tanto como indignado ante de estas palabras. Se consideraba no solo un intelectual, sino un hombre pío y religioso. No podía armonizar esta doctrina de la conversión con su concepto de que le constituía su religión. No podía encontrar una explicación satisfactoria de la ciencia de la conversión, pero mediante un ejemplo de Jesús mostró que no podía explicarlo por ninguno de sus métodos precisos. Todo lo que sabía Nicodemo no podía él expresarlo como Jesús se lo había enseñado. Nicodemo fue con una necesidad. Él quería conocer, él quería saber quién era él. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo quedó satisfecho, quedó contento por lo que Dios le dijo. Y era un hombre, era un maestro en el Sanedrín, en el templo de Israel. Era uno de los eruditos, conocedores de la palabra de Dios. Nicodemo no anhelaba recibir la verdad porque no podía comprender todo lo relacionado con la operación del poder de Dios.
Sin embargo, aceptaba los hechos de la naturaleza, aunque no podía explicarlo o siquiera comprenderlo. Como otros hombres de todas las épocas, consideraba que las formas y las ceremonias precisas eran más esenciales para la religión que para la obra interior del Espíritu de Dios. Él creía que con venir a la iglesia los sábados y guardar los 10 mandamientos era más que suficiente. Esta era la mentalidad de Nicodemo. No, yo voy a la iglesia, llevo mi sacrificio, hago mi sacrificio, doy mi diezmo, mis ofrendas y todo está bien. Pero Nicodemo no podía ver a la gente humilde. Él estaba siempre separado de la gente humilde. Era orgulloso, vanidoso era Nicodemo. Y él pensaba que con solo ir a la iglesia los sábados, presentar su sacrificio, ya cumplía con todo. Cuando Dios le habla del poder del Espíritu Santo, él no lo entiende. Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a hacer las buenas obras. Es el que te induce a hacer las buenas obras. Y así era Nicodemo, un maestro del pueblo de Israel. Imagínense, un maestro del pueblo de Israel. Podemos, hermanos, lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido muy buena, de que nuestro carácter es perfecto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestra alma, vemos cuán impuros somos. Cuando nos ponemos nosotros a ver la vida de nuestro Dios a través de su palabra, nos damos cuenta que tenemos más que necesidades. Al comparar nuestra vida con la vida de nuestro Dios, vemos cuán lejos estamos todavía de llegar a ser como Él. Y Él nos pide que lleguemos a ser como Él. A veces somos personas que no olvidamos. Somos rencorosos. Y eso nos lleva a que nuestra alma, nuestro espíritu se entristezca. Y a veces no podemos ni dormir, nos quita hasta el sueño por estar pensando lo que voy a hacer mañana con esa persona que me voy a encontrar en mi trabajo que ayer habló de mí. Cuando Dios dice, si tu enemigo te pide la capa, dale también la camisa. Si te golpea una mejilla, ponle la otra. Da a entender de que si alguien te hizo algo malo, tú no le hagas mal. Devuelve por bien lo malo que te han hecho. Devuelve por bien. Discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces, conocemos que nuestra propia justicia es en verdad como andrajos inmundos y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos la mancha de nuestro pecado. Dios solamente puede limpiarnos la mancha de nuestros pecados. Pero, ¿vamos a estar pecando cada día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de pecar? Nosotros como seres humanos tenemos el poder de decidir. Como seres humanos tenemos el poder porque Dios te ha dado libertad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Tú y yo tenemos
el poder de decidir: hasta aquí se acabó esto, no más. Hasta aquí terminamos con el mundo. Hasta aquí termino con todo. Pero usted viene a la iglesia, viene seguro de lo que usted está tratando de hacer, y en la puerta de la iglesia saliendo se encuentra con otro peor que usted y le dice: ¿qué? ¿Vamos a ir? ¿Qué pasa? Satanás sabe los caminos, no conoce nuestros pensamientos, pero sí conoce los caminos por donde nosotros andamos. Induce a los de adentro a que caigas. Pero Dios tiene poder y tú tienes la certeza de decir: no. No. Satanás va a redoblar todos sus esfuerzos. Y si tú no tienes una novia, te va a conseguir una novia. Y no de la iglesia, sino de fuera. Y eso va a ser lo peor. Y te va a ir sacando poco a poco. Lo que no pudo hacer uno en la primera vez, lo va a hacer la segunda, en la tercera. Llevarte a los caminos de perdición. Muchos dicen: no, pero que yo me la voy a ganar para la iglesia. No juguemos con el pecado. No caigamos en las redes de Satanás. Satanás está dispuesto a hacer por ti lo imposible para que te pierdas, cuando Dios ya hizo todo lo posible para que tú tengas vida eterna. La palabra de Dios dice que es más difícil perderse y es más fácil salvarse. ¿Saben por qué? Porque todo el cielo está interesado en tu salvación. Todo el cielo está interesado en tu salvación. Los ángeles, el Espíritu Santo, Jesucristo, ni lo digamos, el Padre Eterno, todos están dispuestos a que tú te salves. Pero siempre que nos acerquemos confiadamente a Él. Si tienes problemas, tienes dificultades, acércate a Dios, cuéntale tus problemas, cuéntale tus dificultades. Si aquí no lo quieres hacer, cuando llegues a tu casa, encierra en tu cuarto y cuéntale a Dios tus problemas, tus necesidades. Si aquí piensas que tus problemas son tan grandes y vas a derramar lágrimas por tus problemas y no lo quieres hacer aquí, ve a tu cuarto y enciérrate y dile a Dios: hasta aquí, Dios mío, yo ya no soporto más. Ayúdame. El mundo me está consumiendo, las drogas me están consumiendo, el licor me está consumiendo. Yo necesito ayuda ahora. Dios te enviará un ángel que te guiará por sendas que tú no conocías. Por sendas de las cuales tú no has andado. Sigue diciendo en la historia de Nicodemo: veía Nicodemo que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley tal como se aplicaba a la vida externa no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. Si tú dices que guardas los mandamientos y vienes también los sábados como lo hacía Nicodemo, pero en tu trabajo o donde tú te rodeas los días de semana eres peor que un mundano, estás viviendo la vida igual que Nicodemo y necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. En la estima de los hombres, su vida había sido justa. Delante de los hombres era justo Nicodemo, era honorable Nicodemo. Pero en la presencia de Dios, de Cristo,
sentía que su corazón era impuro y su vida era profana. ¿Se dan cuenta la vida de Nicodemo? Y era un maestro de la ley. Era uno que enseñaba en la sinagoga. Era parte de los ancianos que estaban en el templo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo que ese cambio se realizaría en él. Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no le dijo yo soy el Salvador, no. Él mismo se lo dijo. Yo sé que vienes de Dios, porque sin Él no podías hacer todos los milagros que has hecho. Estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero nunca le hizo la pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? En cambio Jesús le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como cuando Moisés puso un asta, cuando el pueblo era picado por la serpiente venenosa, y puso un asta y puso una serpiente de bronce y le dijo, miren la serpiente. Era un símbolo de que el Hijo de Dios iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Y todos iban a levantar la vista y iban a ser ¿qué? Salvos por él. Así mismo. Cuando Jesús murió, en la cruz del Calvario, uno de los hombres más ricos de Jerusalén fueron a pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea. Nunca lo vieron con Jesús, pero reconocían que era un hombre de Dios. Nicodemo, que era un hombre rico también en esas comarcas. Él ayudó a la iglesia de los apóstoles en todo lo que pudo. No lo vemos junto a Jesús, pero sostuvo a la iglesia cristiana en esos tiempos. Creyeron en Jesús. Si nosotros nos acercamos al trono de la gracia y por la gracia de Dios llegamos hasta el final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, vas a tener la oportunidad de conocer a este hombre que te estoy hablando, a Nicodemo. Lo vas a conocer cuando Cristo venga y nos lleve al reino de Dios. Tú vas a conocer a Nicodemo. Lo vas a ver. Y es probable que te cuente hasta su historia de lo que pasó con Jesús. Porque Nicodemo va a resucitar cuando Cristo venga. Y si nosotros le seguimos también, si llegamos a morir, vamos a tener la vida eterna si morimos en Cristo Jesús. Por eso debemos tenerle miedo a Dios, tenerle miedo a Jesús. ¿En qué temer a Jesús? En ofenderlo. En ofenderlo. Pero pareciera, hermanos, que le tenemos más miedo al COVID que a Cristo Jesús. Parece que le tenemos más miedo a una enfermedad que a Cristo Jesús. Confiemos, hermanos, confiemos en Dios. Y Él va a liberar a su pueblo. Las plagas no van a llegar a ti. Las enfermedades no pasarán por ti. Pero tenemos que ir confiados a Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Si nosotros no tenemos confianza, en vano es nuestra fe. En vano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que debemos tener confianza. Nicodemo estaba necesitado y se acercó a Dios por su necesidad que sentía. Una mujer también tenía una gran necesidad. Y déjeme decirle que
Jesús salió al encuentro de esta mujer. La mujer no lo vino a buscar a Jesús, sino Jesús salió a su encuentro. Eran como las 12 del mediodía, cuando el sol estaba tan caliente. Y Jesús llegó a las orillas del pozo de Jacob. Estuvo ahí esperando hasta que una mujer samaritana llegó a ese lugar. Esta mujer samaritana sacó agua del pozo y Jesús le dice, ¿me puedes dar de beber? La mujer quedó sorprendida porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Cómo tú siendo judío pides a mí que yo te dé de beber? Y Jesús le dijo, si supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí del agua que salta para vida eterna. Y esta mujer le dice, pero si no tiene con qué sacarla. No tiene con qué sacarla, ¿cómo tú me estás ofreciendo agua? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que hizo este pozo? Y déjame decirle que él era mayor. Él era mayor porque todavía Jesús fue que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que te voy a mostrar. Y salió con Rebeca. Y de Rebeca le nació Isaac. Y de Isaac nacieron estos dos hombres, Esaú y Jacob. Jesús era el mismo que estaba guiando a este hombre y le dice, tú eres mayor que nuestro padre. Él sabía toda la historia. Y cuando le dice a esta mujer, ve y llama a tu marido. La mujer avergonzada le dice, yo no tengo marido. Y Jesús, leyendo sus pensamientos, le dijo, sí, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No es tu marido. Ella quedó sorprendida al ver que este hombre le estaba leyendo su vida en ese momento. Y le dice, ¿acaso tú eres un profeta? Esta mujer tenía necesidad de alguien que le diera su lugar, de alguien que le enseñara con amor el camino a la vida eterna. Y cuando Dios le empieza a hablar, y esta mujer le dice, mira, nuestros padres adoraban en este monte, y ustedes los judíos dicen en Jerusalén. ¿A dónde entonces vamos a adorar? Y Jesús le dice, va a llegar el momento, el tiempo, que ni en este monte ni en Jerusalén podréis adorar. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿De qué tiempo le estaba hablando? De que cuando estas iglesias sean cerradas, tú no vas a poder venir a adorar aquí, pero el mensaje lo llevas acá. De este tiempo final, cuando el mundo entero va a estar en una conmoción tremenda con su nuevo orden mundial. Y cuando aquellos que deshonren guardar el día impuesto por el hombre de pecado, no vas a poder comprar ni vender. Si tú no te conviertes a lo que el nuevo orden mundial te está llamando a hacer, tú vas a desaparecer como persona. O te van a hacer desaparecer. Eso es lo que estaba hablando Jesús. La mujer quizás no le entendió porque no era para su tiempo, era para estos tiempos. Cuando vengan y te digan tienes que adorar al domingo, porque es el día que todo el mundo va a adorar. A veces la mayoría no tiene
la solución. La palabra de Dios te dice claramente cuál es el día de adoración. Y esta mujer estuvo contenta cuando Jesús le estaba hablando. Y cuando se dio cuenta de que él era un Mesías, le fue a avisar a todos. Dice, mientras la mujer hablaba con Jesús, déjeme decir, estudiarle la parte donde encontré esto. Les impresionó sus palabras, comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir su gran necesidad. Jesús la había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que lo comprendía, que la compadecía y la amaba. Ese es el Jesús que yo te estoy hablando. Que tú te acerques a Él confiadamente. Él no te va a desechar por lo que tú has hecho. Él no te va a hacer a un lado por tus problemas o tus pecados. Al contrario, te va a decir, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y te va a dar el primer lugar. No tengas miedo a acercarte a Él. Y aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia que podía renovar su alma. Lo mismo nos dice a nosotros. Él nos habla al corazón. Él nos habla al sentir, a nuestros pensamientos. Y te llama. Si ustedes vieran cómo los ángeles se preocupan por cada uno de ustedes. Aunque déjeme decirle que cada uno de ustedes tiene un ángel que lo cuida. Y esto no es ficticio, no es ciencia ficción. Es un ángel que está al lado tuyo. Y cuando Cristo venga, Él quiere darte la bienvenida. Ese ángel que te cuidó durante toda tu vida. Y los que van a bajar al sepulcro, el primero que van a hacer va a ser el rostro del ángel que te guió y te cuidó. Porque Él va a estar esperando a que tú salgas de ese sepulcro. Pero va a ser triste la vida del ángel que esperando que salga del sepulcro y tú no saliste. Va a ser triste. Se va a regresar triste. Y aunque tú hayas dicho, yo toda mi vida fui adventista, toda mi vida guardé el sábado, pero si en el tiempo final fracasó tu decisión, tu fe, de nada sirvió que hayas sido tu adventista. De nada sirve. Por eso la salvación es continua, día con día, mañana tras mañana, tarde tras tarde. Porque tú no sabes el momento en que tú vas a morir. Y si tú no sabes el momento que vas a morir, es mejor que Dios te encuentre, ¿qué? Listo. Para que el día cuando Él venga, tú puedas también, ¿qué? Darle la bienvenida en las alturas donde Él va a permanecer. La mujer no solo se quedó con lo que Dios le dijo, dejó su cántaro ahí en el pozo y volvió a la ciudad para llevar un mensaje. ¿Qué mensaje llevó esta mujer? He encontrado a alguien que me ha dicho todo. ¿Y saben qué? Él me dio algo especial. Y a todas las femeninas las voy a liberar. Así dijo la mujer. Eso es lo que dijo la mujer. Voy a hacer una liberación femenina para que ya los hombres no estén encima de nosotras. Ese fue el mensaje que llevó.
No, el mensaje que yo fue diferente. Fue muy diferente. Pero ahora, en estos últimos tiempos, tristemente, la liberación femenina está acabando con todo eso. Todo lo que dice la liberación femenina no es por Dios. Es una rebelión. Ah, pero es que tú no sabes cómo mi marido me trata. Tú no sabes, busquen a Dios. Pídanle consejo a Dios. Y Él va a poder trabajar en sus vidas. No le pidan consejo al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Se escucharon la lección de la mañana? Acaz en quién confiaba. En el hombre, y dejó que las amonestaciones que Dios le estaba mandando a través de su profeta. Eso sí no lo quiso escuchar. Pero ¿cómo este predicador me está mandando a Dios si no conoce mi vida? Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y Él puede hacer maravillas en tu vida. Así que, mis hermanos, la mujer cuando llegó a su territorio invitó, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, con corazón rebosante de alegría se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. Venid y ved, un hombre que me ha dicho que he hecho. Sí, quizás es el Cristo, dijo a los hombres de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Sus palabras conmovieron los corazones, había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesús. Esta mujer tenía una gran necesidad. Su necesidad fue satisfecha por Jesús. Y no se quedó con eso solamente, sino avisó a todo el pueblo. Dice la palabra de Dios que Jesús se quedó 3 días con ellos en ese lugar y les enseñó el mensaje de salvación. Y ellos conocieron al gran Mesías. Jesús no quiere quedarse solamente 3 días en tu casa. Él quiere vivir contigo. Y cuando Cristo vive contigo, no hay quien pueda hacerte daño. Pero cuando tú le das oportunidad a Satanás en tu corazón, él entra destrozando todo y Jesús tiene que hacerse a un lado. Porque él no puede quedarse ahí cuando tú le estás dando tu voluntad al enemigo de él. Y eso es triste. Para nosotros poder pedir a Dios tenemos que hacerlo con humildad, para que pueda entrar en nuestros corazones. Pero para cuando dejamos entrar a Satanás, a él no le preocupa si tú eres arrogante, si tú eres envidioso, si eres asesino o eres lo que seas. Él viene y entra en tu persona. Y Jesús se va. Jesús se va. Él no se queda. Dios no puede cohabitar con el pecado. No. Es cierto que aborrece el pecado y ama al pecador, pero no puede estar en la vida del pecador que quiere estar contemporizando con el mundo. Hoy soy cristiano, mañana no. Este sábado voy, para el otro no. No, Dios quiere una vida genuina. Hijos que den el nombre que merece el Rey de Gloria. Así fue la mujer samaritana. Tenía también necesidad. ¿Se dan cuenta? Le estoy dando estas historias porque tanto hombres como mujeres necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos ya llegarnos a Él. No solamente para los hombres, sino para las mujeres. Y las mujeres hablan tan lindo que imagínense, Dios se conmueve con sus peticiones. Y hay hombres que son tan fuertes que delante de Dios se desvanecen
Y tienen que cambiar su forma de ser, su forma de hablar, porque están tratando con uno mejor que él. Muchos dicen, pero ¿dónde queda tu machismo? No, Dios no quiere machistas, Dios quiere hijos que se consagren a Él. Hijas que se consagren a Él. Y cuando esto suceda, van a ver cuán de bendición seremos delante de las gentes. De mucha bendición. La última historia que les cuento es de una mujer que esta sí tenía una gran necesidad, pero una necesidad tan grande que quizá en estos tiempos tú estés pasando por lo mismo. Con esta crisis que estamos pasando y con las enfermedades que están llegando, quizás tú estés en esta condición de esta mujer. Y tú digas, me acabé todo, ya no tengo dinero. He gastado todo con los doctores. Y todavía no puedo ser sanada. Todavía en esta nación, aquí en los Estados Unidos, tú puedes ir al hospital, te atienden y después te mandan ¿qué? El bill, ¿verdad? Pero en nuestros países no son así. En nuestros países no son así. Dime cuánto traes para que yo te dé la cama. ¿Sí? ¿Cuánto tienes para que yo te dé la cama y quitar a aquel que no tiene? Allá tienes que pagar por adelantado todo, si no, no te dejan ni salir. Y quizás estés pasando en estos países nuestros el mismo problema de esta mujer. Tu dinero se acabó, ya no tienes. Has pedido prestado a rédito y ya no tienes a dónde ir. Solamente queda una oportunidad, la única que no debes despreciar. Ve y busca a Jesús. Esta mujer, dice la historia que te voy a contar, mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el último resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Estaba seguro de que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Había empezado a desesperarse cuando mientras Él se habría pasado por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. Jesús sabía y leía la mente de esta mujer. Él no se alejó de la mujer que lo iba buscando, al contrario, se acercó más a ella, porque sabía que venía con una necesidad. Hay una historia de un periodista, ya lo dije una vez, y viene al caso. Este periodista, este reportero, iba a entrevistarse con Jesús. Iba a hacer una entrevista a Jesús. Nadie lo conoce. Nadie sabía quién era él. Él era el único que iba a sacar en su periódico, en primera plana, entrevisté a Jesús. Es una metáfora, quiero que lo entiendan. Y este hombre le dice, a las 7 de la noche te quiero en tal lugar. Este hombre se arregló, se vistió, tomó sus mejores, podemos decir, sus apuntes donde iba a hacer, y partió en su carro. De repente, al ir en su carro, en un embotellamiento que había, ya saben que en los embotellamientos o en los tapones donde siempre hay personas vendiendo, en nuestros países, aquí no lo es, en nuestros países vendiendo, y de repente se le acerca un niño con una cajita de chicles, le toca la ventana
Y el hombre educado agarra, saca unas monedas, compra, buscando unas monedas para comprar unos chicles. De repente el niño desapareció. Desaparece el niño. ¿A dónde está el niño? Abre la puerta y ve que el niño está tirado. El niño entonces lo toma, lo mete a su carro y se lo lleva a un hospital. Para esto el tiempo va transcurriendo. Cuando llega al hospital, entrega al niño y él sigue su camino. Llega 10 minutos atrasado. Jesús ya no estaba ahí. Al quien él iba a entrevistar iba a ser a Jesús. Jesús ya no estaba ahí. El hombre enojado dice, ¿pero qué no me pudiste esperar 10 minutos? Yo me atrasé porque hice algo que tenía que hacer. ¿Por qué no me esperaste aunque sea 10 minutos? Jesús le dice, no pude soportarte para esperar 10 minutos. Yo salí a tu encuentro. Ese niño a quien él recogió era Jesús. Yo salí a tu encuentro. Así Jesús, con esta mujer, sabía cómo venía de enferma. Él salió a su encuentro. Y esta mujer dijo, con solo tocar su manto. Si yo solo tocara su manto, yo sería libre de esta enfermedad. Y cuando ella se acerca y con el dedo toca su manto, desaparece su enfermedad. Y Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Y era una multitud que venía tras él. Era una multitud. Y Pedro le dice, mira lo que le dice Pedro. Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Todos los discípulos lo estaban apretando de cerca. Y Pedro le dijo, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ese poder que Dios tiene es el que quiere darte. Y si tú te encuentras enfermo, desahuciado, busca a Jesús, vas a ver el milagro que puede hacer con tu vida. Pero es que yo tengo cáncer, ya me desahuciaron. Para Jesús no existe el cáncer. Solamente cree y vas a ver la oportunidad que Dios va a hacer en tu vida. Deja de gastar tu dinero con doctores que te dan unas pastillas que te curan, pero te curan el cáncer, pero te quitan el riñón. Te cura el corazón, pero te quitan el hígado. Tratemos ahora nosotros de que nuestra alimentación sea mejor. No digo que yo tenga una alimentación buena, también estoy luchando con mi alimentación. Pero hagámoslo mejor. Hagámoslo mejor. Tratemos que Dios nos va a ayudar. Pero si buscas a Jesús en tu enfermedad, Dios te va a dar la oportunidad de que tú y yo podamos ser salvos. Porque Jesús dijo, alguien me ha tocado, Dios te va a dar la oportunidad de que tú toques a Él. Y vas a ver cómo tus enfermedades, cómo tus problemas, tus dificultades, todo lo que tú piensas que es difícil para ti, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cuando la mujer vio que había sido descubierta, fue temblando a echarse a los pies de Jesús y le contó su historia. Por 12 años había sufrido su mal, pero bien su dedo tocó el borde del manto de Jesús y se había sanado. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El solo toque de fe recibió su recompensa. Siempre, hermanos,
he insistido en nuestra iglesia que tengamos fe. Cuando tú tienes fe, puedes hacer maravillas en las manos de Dios. Y en estos tiempos es cuando más nosotros debemos tener fe. ¿Por qué? Va a llegar un momento, hermanos, en que enfermedades terribles van a venir y este pueblo tiene que salir a pregonar y a sanar. Y a sanar. Este lugar es de preparación. Este lugar es de preparación. Dios está con nosotros y nos está preparando para ese momento, para el fuerte pregón. Cuando tú tengas que decirle a la gente el lugar donde deben de adorar. Y a través de la obra del Espíritu Santo que tú hagas, muchos se van a convertir y a seguir a Jesús. Pero cuando vivimos en disensión, cuando vivimos en egoísmo, cuando vivimos en problemas dentro de las iglesias, Dios no está ahí. Por eso debemos ser mansos y humildes, como dijo Jesús, de corazón. Y van a ver el poder de Dios. Y cuando vean el poder de Dios aquí, esto no va a estar vacío. No va a estar vacío. Porque los de afuera van a decir qué es lo que están dando ahí, que la gente entra y sale contenta. Tenemos que hacer algo nosotros en nuestras vidas para que Dios pueda estar en medio nuestro. Y tenemos todo un manual de donde podemos aprender. Aquí. Así que mis hermanos, no es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que se acepta a Él como el Salvador personal. Así que mis hermanos, Cristo es la solución a tus problemas y a tus necesidades. Él no es como los seguros que se ajustan a tus necesidades, no. Él te da más de lo que son tus necesidades. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Él quiere que tú seas uno que poseas esta tierra renovada. Así que mis hermanos jóvenes y adultos, luchemos para que podamos encontrarnos con nuestro Dios. Luchemos en contra del mundo, porque el mundo nos está consumiendo. Y cuando luchemos, Dios estará con nosotros. Que Dios te guíe. Y cuando llegues a tu casa, ora y pídele a Dios por tus problemas. Y si Dios te dio solución en esta semana, vuélveselo a pedir. Él va a dar solución a tu problema. Simplemente que se está tardando tantito para que tu fe siga creciendo. Tu fe siga creciendo. Y así vivir una vida cerca de Jesús. Que Dios te cuide, que Dios te guarde. Dios ama a sus hijos. Dios quiere a sus hijos. Por eso envió a su Hijo a morir para que tú y yo tengamos vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar con la oración, pero antes quisiera preguntarles, ¿cuántos llegarán a los pies de Jesús? ¿Cuántos quisieran que Dios le diga, tú eres mi hijo amado? ¿Cuántos prometen decir a Dios, ahora te voy a buscar más de cerca? Quiero que controles mi vida, que controles mi camino, mi andar y mi salida. Que Dios los bendiga. Él los está viendo de lo alto. Y Él nunca pasa por desapercibido la vida de uno de sus hijos. Y toda oración tiene solución, le da solución. Ninguna oración se pierde en la atmósfera. Todos llevan a su cometido. Oremos entonces. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestra salvación. Tú amas a tus hijos, quieres a tus hijos cerca de ti, pero hemos sido un poco negligentes.
no hemos sabido apreciar ese grande amor que tienes para con nosotros. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte. De hoy en adelante toma nuestras vidas y las vidas de mis hermanos que están aquí presentes. Que ellos puedan sentir tu calor cada día, cada mañana, cada tarde. Que sientan, Señor, tu calor, el caminar con tus santos ángeles. Guíalos en su vida hasta que ellos lleguen a ser hombres de fe, mujeres de fe. Padre Celestial, en tus manos nos ponemos en esta hora. Gracias por escucharnos y gracias por dejarnos mensajes que nos acercan más a tu presencia. Padre amante, en tus manos nos ponemos en esta hora. Bendice también, Señor, a aquellos que están escuchando este mensaje. Que ellos también, Señor, sean bendecidos grandemente. Si tienen problemas, dificultades, pasa, Señor, por sus hogares y tú puedas darles sanidad y puedas darles solución a sus problemas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Para ti sea honra y gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias.